El gobierno, para concretar el propósito que siempre tuvo de perpetuar en el poder a Rafael Correa, plantea reformar la Constitución y establecer la reelección indefinida mediante una enmienda. Hay grupos ciudadanos que, por supuesto, dicen que una transformación constitucional de esa magnitud y de esa trascendencia requiere de un referéndum o de una asamblea constituyente. Uno de los sectores que presentó un recurso, un amicus curiae, contra esa intención del gobierno fue el movimiento Creo, una de cuyas personas más conocidas, la ingeniera Mae Montaño, está hoy aquí en larepublica.es. ¿Cómo está, ingeniera? Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que el Tribunal Constitucional proceda de acuerdo a la ley imparcialmente o al final cumplir las instrucciones del gobierno? Bueno, el escenario político nos permitió, a través de un artículo que está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de comparecer ante la Corte Constitucional como amigos de la Corte. Este es el recurso de amicus curiae. Los ciudadanos podemos presentarnos ahí con un estudio jurídico constitucional, más que político, desde luego, para darle algunas ideas y opiniones a la Corte respecto de que este paquetazo presentado por Alianza País... Paquetazo. Es un paquetazo, en realidad, que tiene como corazón, en realidad, de este paquetazo el tema de la reelección indefinida, pero que tiene otros temas que creo que no hay que perderlos de vista. Hay una afectación muy clara y muy precisa y profunda a temas como la acción de protección, que es una garantía constitucional y que afecta también a derechos constitucionales que están claramente establecidos en la Constitución. Sí. El derecho a la participación ciudadana, que es el ejercicio de la democracia directa, que afecta también el tema de la descentralización, cuando limita a los gobiernos autónomos que puedan presentar consultas. Sí, pero mi pregunta, ingeniera, sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional procediera objetiva y legalmente, es porque uno de quienes se presentaron amicus curiae fue nada menos que el asesor de la presidencia, el doctor Alexis Mera, quien para muchos pues le estaba dictando a la Corte lo que la Corte tendrá que hacer. ¿Usted lo ve así? Así podría ser. Nosotros queremos, no será, solamente podría ser. Queremos dejar un espacio, queremos seguir creyendo en las instituciones, queremos seguir pensando que una Corte Constitucional que tiene que ser garante, que tiene que ejercer el control constitucional estricto, bajo lineamientos muy claros, porque la Constitución le determina muy claramente a la Corte Constitucional lo que tendría que hacer. Queremos seguir pensando en esa independencia. Está en las manos de ellos demostrarnos, cuando den su resolución, si van a ser independientes o no. Pero de todos modos, yo creo que están cumpliendo en su medida y hasta donde pueden, con una obligación de convocarnos a audiencia pública, que será el jueves 18. Seremos recibidos para sostener en audiencia pública aquello que hemos presentado en la Corte. Y pues claro, están los representantes del oficialismo, pero también están otros grupos y otros ciudadanos, quienes representamos al sector político. Nosotros hemos comparecido como asambleístas, ¿no? Si ocurre lo que nuestro líder Guillermo Lasso. Si ocurre lo que mucha gente, la más realista, anticipa que va a ocurrir, que la Corte Constitucional le va a dar la razón al gobierno y se la va a negar a la oposición o a los críticos, ¿qué hará usted? ¿Qué hará el movimiento Creo? ¿Qué hará Guillermo Lasso? Si la Corte, en realidad, no hay nada que justifique constitucionalmente que pueda decir que ese paquetazo es de enmienda, quedará en evidencia ante la ciudadanía la falta de independencia de este... Pero el gobierno, con sus cadenas nacionales de televisión, seguramente presentará las cosas de otra manera, y mucha gente, la más vulnerable intelectualmente, creerá esa versión, aunque atente contra todo sentido jurídico. Así es. Entonces, como siempre queda ese espacio de duda de qué es lo que va a ocurrir, el movimiento Creo ha definido que convocará a la ciudadanía para un pedido de consulta popular a través de la recolección de las firmas que sean necesarias y más allá de lo que sea necesario para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Le estamos diciendo, si el oficialismo, que ha sido tan amante de la democracia directa y que proclamó en la Constitución que puso a referéndum precisamente que el mecanismo más claro y efectivo del que el pueblo ejerce esa democracia directa son las consultas populares, ahora precisamente cuando quiere perpetuarse en el poder, no quiere llamar a una consulta popular,
el movimiento Creo y otras organizaciones con las que se está hablando, otros movimientos sociales y políticos, llegaremos a un acuerdo. Yo creo que efectivamente así será, pero vamos a esperar que la Corte Constitucional, garante del cumplimiento de la Constitución, cumpla ese rol. Usted dijo el movimiento Creo y otras organizaciones políticas. ¿Estas conversaciones que están teniendo es solamente para el tema de tener la perpetuación del señor Correa o están armando un proyecto político a mediano y largo plazos? En este momento lo que convoca, precisamente porque va a depender de eso, el escenario político en el cual se desenvolverán las siguientes elecciones. Creo que cuidar de la democracia, cuidar de que los procesos electorales venideros nos den posibilidades políticas a todos los ciudadanos y a todas las organizaciones políticas, es precisamente ahora concentrarnos en este tema de la reelección indefinida. No hay que perder de vista, tenemos que concentrarnos en eso. Y eso es lo que convoca a los diálogos. Y hay otros temas que son de interés de las organizaciones sociales y de la ciudadanía que estarán en el debate. Guillermo ya lo ha dicho, ¿no? Pero cuando se reúnen ustedes con otros grupos políticos, ¿solo hablan de ese tema o hablan de un plan para presentarle al país un plan de democratización del Ecuador como alternativa al correísmo? Va a ser necesario. Pero todavía no lo están haciendo. Yo creo que en este momento la coyuntura política y las urgencias políticas están relacionadas con estos temas, con este paquetazo de pedidos que están planteados, entre comillas, como enmienda, y el tema de la dolarización y su estabilidad. Eso ha planteado también en el caso nuestro del Movimiento Creo, Guillermo Lasso lo ha dicho con claridad, que después de la aprobación de este Código Orgánico Monetario y Financiero, también deberíamos tener nuestra mirada puesta en el tema de qué va a pasar con la dolarización en el Ecuador, y ese también podría ser un tema que eventualmente sea parte de la consulta. La idea de ustedes sería que en esa consulta se le diga al pueblo ecuatoriano, quiere que el dólar como moneda oficial del Ecuador sea incorporada a la Constitución, ¿así? Posiblemente no están definidas las preguntas, pero es un tema que está en el debate, y están en el debate otros temas que también de otros grupos podrían ponerlo sobre la mesa. La estrategia de comunicación, usted lo sabe con su experiencia, que no valdría poner un pliego tan grande de preguntas. Competir con paquetazos yo creo que no es el caso. Para no distorsionar lo que es la consulta popular, para no distraer inclusive la atención de la gente y la concentración. Pero todos esos temas están en debate y están en análisis para determinar cuál sería el contenido, y ese es el plan B. Perfecto. Muchos de los políticos que están recorriendo el país y que conocen los vaivenes de la opinión pública, han comentado, incluso me han comentado, que se nota ya en el país, en el Ecuador profundo, un desgaste que podría ser hasta irreversible del correísmo. ¿Lo ve usted así? Se siente. Cuando uno conversa con el ciudadano común, en la esquina, en el taxi, en todos los lugares, se siente que hay un desgaste, que hay un cansancio, que las situaciones económicas empiezan también a asfixiar. Y esto de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos a través de esta especie, no quiero utilizar un término tan grande, pero de apropiación, podría ser un término un poquito más elegante, de los fondos de cesantía, de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores de telecomunicación, negándoles un derecho a sus utilidades, cuando nos hablan que a quienes quieren comerse por ahí una hamburguesa, o no sabemos si al hornado y a la fritada también, no sabemos, todavía nos han dicho, a lo que ellos están llamando comida chatarra, también se les meterá la manito al bolsillo. Y cuando los alimentos, cuando uno va a la tienda, al mercado, a cualquier lugar, los alimentos suben cada vez más, o sea, como que empezamos a sentir, y la gente empieza a sentir una asfixia, y la clase media está llegando a su límite. Ahora, hay que reconocer al gobierno que tiene una capacidad de propaganda verdaderamente asombrosa y ha convencido de las cosas más insólitas a un montón de gente. ¿Usted cree que la realidad está finalmente venciendo a la propaganda? Para complementar solamente lo que usted decía respecto del manejo de la comunicación, esta mañana yo sentía, qué aburrido es escuchar a los integrantes, a funcionarios públicos, a asambleístas del oficialismo, porque todos tienen el mismo chip. Pero todos repiten lo mismo, todos repiten lo que dicen que deben repetir. Entonces la televisión, y lo mismo, venía escuchando la radio, lo mismo, ¿no? Es impresionante. Pero los ecuatorianos tenemos también una sensibilidad política muy grande. Siempre hemos dicho que en cada ecuatoriano
hay un político en potencia. Y así lo sentimos todos los días. Y yo siento particularmente que este modelo está llegando a su límite y precisamente esa angustia que ellos sienten de que su modelo está llegando al límite hace que presenten precisamente este pedido de reelección indefinida. Ahora, una cosa alrededor es que, del caudillo. Una cosa es que el modelo se agote. Y es evidente que este modelo se agota. Ya estamos viendo lo que pasó en Venezuela. Sí. Con más plata, con más riqueza, con más recursos que el Ecuador. Este modelo se está agotando en la Argentina, en países con muchos recursos. El modelo no tiene futuro. El problema es que hay un caudillo típicamente del siglo XIX, pero que ha logrado en el siglo XXI, con los medios de comunicación de masas, generar una adhesión a él muy grande. Entonces el modelo puede estarse agotando, pero a lo mejor el caudillo no. Por eso es que digo que en este momento preciso, todas las fuerzas políticas y sociales tenemos que concentrarnos en un tema que es vital: no reelección indefinida. No reelección indefinida. En el momento en que nosotros dejemos pasar esto con calma, con tranquilidad, para que el caudillo se perpetúe y se convierta en un monarca o en propietario, ya no quiere ser ni siquiera propietario de Carondelet, porque Carondelet ya le quedó pequeño también. No, ¿qué dirán los quiteños sobre eso, no? Ya está pequeño, dice, mejor me voy a un centro militar. Eso no podemos permitir. Este momento es clave para la política del Ecuador y es el momento de convocar a la ciudadanía a despertar esa sensibilidad, ese criterio y esa conciencia política que está en cada ecuatoriano. Eso es verdad. Y ese es un rol de quienes en alguna medida asumen un liderazgo y que tienen una legitimidad. Por eso cuando me dicen, pero ¿por qué Guillermo Lasso está convocando a una consulta? Guillermo Lasso ha dicho, esto es un diálogo abierto, es un espacio de conversación de todas las fuerzas que quieran confluir y que quieran en este momento defender la democracia, que es clave para el futuro del país. Muy bien, ingeniera, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a usted. Es la ingeniera Mae Montaño, de las portavoces y además legisladora por el Movimiento.